ver, a ver. ¿Se observa la transición de las diapositivas? Sí, se puede ver, pero estás compartiendo la parte donde se ve. Ay, ya. Ahora como
a comenzar. Sí, ahora voy a presentarte en un momento. Ujú. Ya. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos al programa de Gelatech Science. Estamos ignorando el nuevo subprograma que es de bioestadística. Esperemos que sea muy provechoso para ustedes y que estas semanas se van a ver temas que les va a servir un montón. Y bueno, vamos a dar inicio al programa para que una vez no gane el tiempo. Hoy día nos acompaña la magíster Yasmín Quillón Palacios. Ella es licenciada tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella también es magíster en ciencia de investigación epidemiológica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, asistente de investigación en el Laboratorio de Salud Sexual y es analista en el Laboratorio de Innovación en Salud. Bienvenida, Yasmín, y puedes comenzar. Hola, ya. Ahora sí, disculpen la tardanza. Sí, he tenido algunos inconvenientes. Ha sido un largo día, pero ahora estoy aquí para poder transmitirles un poco de lo que yo conozco acerca de lo que es la estadística descriptiva. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir, si no se me escucha, si se me va el internet, ¿sí? Cualquier falla, escriben al chat y Brian me estará avisando, ¿sí? Entonces, de una vez comenzamos, ya que Brian me presentó. Bueno, como esta es una primera clase de todo un programa que van a llevar a cabo distintos temas acerca de la bioestadística, siempre es importante comenzar con una definición, ¿no? En este caso, ¿qué es la estadística? Es una ciencia que se va a encargar de recolectar, organizar, resumir y de realizar el análisis de datos que van a representar características de diversos objetos, ¿no? Existen otras definiciones, pero en este caso esta es la definición para estadística descriptiva, ¿no? Otra función de la estadística te habla también sobre la obtención de inferencias, ¿no? A partir de un volumen de datos, cuando solamente vamos a examinar una parte de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo formulé mi pregunta de investigación, tuve en cuenta una población o una población fuente, ¿no? Que era mucho más grande de lo que yo calculé o recolecté, ¿no? Porque de hecho que la recolección se basa en el cálculo de mi tamaño de muestra. Sí, pero lo que yo quiero lograr es de que el resultado que yo obtenga en mi muestra pueda inferirse a una población mucho más grande, ¿no? Más general. Entonces, ¿cómo logro esto? Para eso está la estadística, ¿no? Entonces, estamos utilizando pruebas de hipótesis, estadística u otros métodos o modelos estadísticos de los cuales yo puedo hacer de que la respuesta de mi pregunta de investigación no solamente sea válida para mi muestra, sino también para una población, ¿sí? Pero ahora sí nos quedamos con esta definición de estadística descriptiva, ¿no? Entonces, ya sabemos que es una ciencia, ¿sí? Y que existen unos términos básicos, ¿no? En sí, la observación viene a ser el sujeto de estudio de donde yo voy a obtener ciertas características y esas características va a ser mi variable, ¿no? Entonces, de ahí los valores que va a tomar la variable en una determinada observación vendría a ser los datos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo sujeto uno 2 3 4 5, ¿no? Y tengo la primera variable, el sexo, sexo masculino y femenino. El valor que toma para la variable sexo el sujeto uno es masculino. El valor que toma para el sujeto 2 es femenino, ¿no? Esos vendrían a ser todos los datos. Entonces, donde yo almaceno todos mis datos recolectados con mis variables que generalmente están en columnas y con las observaciones, es decir, los objetos de estudio que están en filas, se llama una base de datos, ¿no? Entonces, eh, ya cuando ustedes tengan la necesidad de ejecutar
una tesis, de hecho que van a recolectar datos y que van a necesitar examinar, ah, hacer ciertas, eh, correr ciertos comandos para que ustedes puedan obtener una respuesta a la pregunta de investigación que están buscando. ¿Sí? Entonces, esta clase es básica, vamos a comenzar con la clasificación de las variables, ¿no? Entonces, aquí la clasificación general de las variables viene a ser según la naturaleza de las variables. Entonces, yo simplemente tengo dos tipos. Son las cuantitativas, ¿sí? Que también son denominadas numéricas, y las cualitativas, que también son denominadas categóricas. Ahora yo tengo esta primera tabla en donde esa es la tabla número 1 de este artículo, en los cuales se querían evaluar la prevalencia de Barnellera vaginalis en las parejas sexuales masculinas de mujeres con y sin vaginosis bacteriana. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi tabla 1 en donde voy a observar todas las variables que ellos han reportado y dos columnas, bueno, una tercera columna que te da el valor P, ¿no? Que eso ya lo van a ver en clases más adelante, ¿no? Pero aquí lo importante es ver estas columnas en donde están clasificando a las parejas de las mujeres que tienen vaginosis bacteriana, y la otra columna serían las parejas de las mujeres sin vaginosis bacteriana, ¿no? Entonces, por aquí yo les podría preguntar edad en años, cómo se está representando o cómo les darían a entender ante una primera observación de esa variable en esa tabla. ¿Vendría a ser una variable cuantitativa o una variable cualitativa? ¿Sí? Si bien ustedes tienen aquí un subit, se podría decir, debajo de la variable edad, en donde te indica que se está representando la mediana y entre paréntesis el mínimo y el máximo, el valor mínimo y máximo de la edad, ¿sí? Entonces, no te está diciendo que hay una categoría más, ¿sí? Simplemente te está diciendo de que así se va a representar cada uno de estos valores, ¿no? Entonces vendría a ser una variable cuantitativa numérica, ¿sí? Ahora aquí hay otro ejemplo. Justo estoy tomando como ejemplo aquellas variables que podrían ser un poco confusas, que a primera vista te podría resultar que es de otra naturaleza, pero analizando bien cómo se presenta en la tabla y qué medidas de resúmenes, que bueno, vamos a explicar mejor en las siguientes diapositivas, eh, se presentan en esta tabla, y para que te ayuden a entender, ¿no? Cuál es la naturaleza de esta variable. Ahora tengo esta variable que es en las parejas totales en los últimos 30 días, ¿no? Se supone que son las parejas del, del varón, ¿no? Entonces aquí te da 0, 1, 2 y 3. A primera vista yo digo, bueno, me están dando números, ¿no? Entonces yo diría, es una variable numérica cuantitativa, pero cuidado, ¿no? Si vas, si observas bien la tabla, ¿sí? Te están dando opciones, categorías. La primera es 0, la segunda es 1, la tercera es 2 y la cuarta es 3, ¿no? ¿Y cómo sabes que te están dando categorías? Porque te están presentando las frecuencias absolutas, es decir, cuántas observaciones van a tomar el valor de 0, cuántas observaciones toman el valor de 1, cuántas el valor de 2 y cuántas el de 3, ¿no? Y al costado la frecuencia relativa, que ya lo vamos a ver y a explicar mejor más adelante. ¿Mm? Entonces, el primer cuadro vendría a ser la edad en años, vendría a ser una variable numérica, y la segunda vendría a ser una variable categórica, ¿sí? Solamente te están dando 4 categorías, 4 opciones para elegir. Aquí tengo otro ejemplo. Este también es una
la tabla número 1 de un artículo en donde estaban viendo un ensayo clínico controlado con placebo de fase 2 de 2 vacunas para prevenir el ébola en Liberia. ¿Sí? Entonces aquí tenemos en las columnas los grupos, ¿sí? Los grupos de intervención, y en la tercera columna tenemos el placebo. Sí, tenemos al grupo que es el grupo placebo. Entonces, aquí tengo una variable que dice sexo femenino y entre paréntesis me dan el signo de porcentaje. Entonces, eh, cuando a primera vista yo siempre me he dado cuenta de que las variables numéricas, ¿sí? De por sí tienen solamente una fila, ¿no? O sea, no tienen, no sé, por ejemplo, bueno, acá no hay ejemplo, pero en la anterior así, no tienen categorías, ¿no? Entonces yo podría decir es una variable numérica, ¿no? A primera vista, pero ahora tenemos que observar muy bien qué es lo que está representando esa variable, ¿no? Te dice sexo femenino y entre paréntesis el porcentaje. Entonces aquí los autores lo que han hecho es que, bueno, ahorrarse el espacio de escribir sexo femenino, masculino, ¿sí? Simplemente ha querido reportar el sexo femenino. Sí, porque ya el sexo es una variable categórica dicotómica excluyente, ¿no? Eso se refiere de que o bien es del sexo femenino o bien es del sexo masculino, ¿sí? Y aquí simplemente te están dando una de las dos categorías del sexo. En este caso el femenino, que dice el primer grupo es un 37% y los otros dos grupos también tienen un similar porcentaje de mujeres, ¿sí? Entonces, puede ser un buen ejemplo para que no se confundan. Ahora tenemos esta siguiente variable en donde vamos a ver el título de IgG de ébola, ¿sí? Ese con sus unidades de medición, y abajo te están dando dos ítems, ¿no? Te están diciendo que está representando la mediana y abajo te dicen que están representando el rango intercuartílico, ¿no? Entonces ya, por ende, me dicen mediana, rango intercuartílico, yo sé de que estas son medidas de resumen para variables cuantitativas, o bueno, ya lo van a conocer más adelante, y por ende yo digo, ya, es una variable numérica, ¿ok? Entonces, luego de ya saber la clasificación de las variables según su naturaleza, que son cualitativa y cuantitativa, ahora yo debo de conocer la escala de medición. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos de ustedes que todavía están en pregrado, cuando vayan a tener que desarrollar un protocolo de investigación o su proyecto de tesis, en sí, en la parte de métodos van a tener que completar un cuadro que se llama operacionalización de variables, ¿no? Ahí están describiendo cómo ustedes van a llevar a cabo cada una de las variables que van a recolectar, ¿no? Entonces, en ese cuadro te piden exactamente cuál es la naturaleza de tu variable y cuál es su escala de medición, ¿sí? Y también esto te va a ayudar para una estadística de un modelo bivariado, porque ya vas a saber qué tipos de pruebas de hipótesis vas a utilizar en caso sea una variable cualitativa o cuantitativa, o ya sea cualitativa nominal o cualitativa ordinal, ¿sí? Entonces es bastante importante de que ustedes sepan reconocer cuál es la naturaleza de su variable y la escala de medición. Entonces aquí tenemos que las cualitativas tienen dos escalas de mediciones, ¿no? O bien es nominal, ¿sí? O bien es ordinal. Y para la cuantitativa o bien es intervalo o bien es de razón. Ahora aquí hay una mejor explicación para las variables cualitativas. La nominal viene a ser cualquier atributo, propiedad, ¿sí? Característica que no se clasifica a través de un criterio de orden,
¿sí? Aquí la palabra clave para diferenciar una de la otra es orden o jerarquía, ¿sí? Entonces, nominal, no necesito establecer un criterio de jerarquía, de orden. Mientras que en ordinal, sí, yo necesito de que todos esos atributos de propiedades se puedan clasificar según un criterio de orden o jerarquía. Entonces aquí unos ejemplos bastante básicos, sobre todo el sexo, que es una variable cualitativa nominal excluyente, ¿no? Porque como ya les había explicado, solamente tienden a considerar en las investigaciones el sexo femenino y masculino, ¿sí? Ahora, entonces el sexo en sí sería una variable cualitativa nominal dicotómica, ¿no? Dicotómica porque solamente tienes dos opciones. Ahora vendré, este otro ejemplo me dice la variable estado civil, donde ya no tengo dos opciones, ¿no? Y donde tampoco puedo clasificar según un orden de jerarquía. Entonces, si no puedo clasificarlo según orden o jerarquía, ya es nominal. Ahora, cuando yo tengo más de dos opciones, ya no vendría a ser simplemente dicotómica como el sexo, sino es politómica, ¿sí? Entonces, ahí vendrían las diferencias, ¿no? Ahora, distritos de residencia, no, ningún distrito es superior al otro, no hay orden o jerarquía para los valores que van a tomar la variable de distritos, entonces es una variable nominal, ¿no? En este caso también sería politómica porque voy a tener más de dos opciones. Ahora, esta variable ordinal, tengo aquí también algunos ejemplos. Nivel de educación, sí se puede establecer un orden o jerarquía, ¿no? Nivel sin instrucción, de hecho que es de menor jerarquía que un primario y luego este a su vez de un nivel secundario y luego este a su vez a un nivel superior. Sí, lo mismo para el índice de masa corporal, en donde voy a poder clasificar eh, bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad, siguiendo un orden, ¿no? Otro ejemplo común, las categorías de establecimiento de salud, ¿no? Un nivel de tipo 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Ahora para las cuantitativas, si bien en el cuadro anterior de resumen les dije que existían dos escalas de medición, las cuales son de intervalo y de razón, para mí también es importante de que ustedes sepan cuál es el tipo de variable cuantitativa, se podría decir, ¿no? Si es discreta o continua. Entonces, primero vamos a explicar esto, tipos de variables cuantitativas. La discreta, muchos de ustedes creo que ya han llevado, no sé si habrán llevado clase de estadística, pero si no, ya aquí estaría una buena definición para que ustedes puedan entenderlo. Entonces, discreta me habla de que mi variable va a representar números enteros y de que no van a existir valores intermedios entre dos valores, ¿no? Valores enteros. Entonces, por ejemplo, número de personas vacunadas, número de bebés nacidos vivos. No, no puedo tener 3 personas y media, ¿no? No puedo tener es, 10, 10 bebés y cuarto, ¿no? Entonces no existe un valor intermedio, todos son números enteros. En cambio, la continua, aquí sí yo puedo estar tomando valores intermedios, ¿no? Importante, por ejemplo, para analitos de laboratorio, ¿sí? Nivel de hemoglobina, gramos por decilitros, porque sí, porque aquí sí es importante saber de que un niño que tenga de hemoglobina 11.0 es diferente a un niño que tenga de hemoglobina 11.9, ¿no? Entonces aquí los puntos, los decimales sí importan. Lo mismo también para el peso del recién nacido. Generalmente es kilos y gramos, ¿no? Y ahora para las escalas de medición tenemos las escalas de intervalo y de razón. De intervalo se puede conocer la distancia entre dos mediciones y aquí lo clave es de que el valor de cero no es absoluto, es decir, de que el cero sí se puede considerar como un valor.
Y el clásico ejemplo son los grados Celsius, ¿no? Entonces, yo puedo decir de que el almacenamiento de mis muestras estuvo a 0 grados Celsius, ¿sí? Entonces, sí es un valor, ¿no? No puedo decir de que se almacenó a -10 grados Celsius, a -20, a -80. Aquí sí puedo tomar valores negativos. Mientras que en la escala de medición de razón, el cero es absoluto, el cero es, no se considera como un valor y por lo tanto no voy a tener valores negativos, ¿no? No puedo tener una altura en cero o un peso que sea igual a cero, ¿no? Entonces aquí eh, no, tampoco tendría valores negativos, ¿no? Una altura negativa o un peso negativo. Ahora, lo puse como una duda porque cuando he dictado otras clases siempre me preguntan, ¿y las variables desenlace o la variable independiente, que también es la covariable principal? ¿Esas también vendría a ser un tipo de clasificación de variables? Bueno, esto más se observa cuando nosotros escribimos un protocolo de investigación. Entonces, siempre te van a pedir que describas tus dos variables principales, ¿no? La desenlace y tu covariable principal. Y cómo fueron elaboradas, también te piden que describas, ¿no? O simplemente cuáles son y por qué estás tomando en consideración esas dos variables, ¿no? Porque de hecho que tú vas a buscar una relación, una asociación entre ellas dos. Entonces, pero en sí es la función que cumple dos variables en tu investigación, ¿no? Aquella variable que influye sobre el comportamiento de otra es una variable independiente, una covariable principal o una variable de intervención, ¿no? Estoy hablando de las mismas. Mientras que aquella variable que se deja influir por una variable interviniente o una variable independiente principal es mi variable desenlace, ¿sí? Entonces aquí simplemente está la relación que existe entre ellas dos y cuál es la función que cumple una sobre la otra. Ujú. A veces también puede ser de que realmente no podamos, solamente podamos hallar una asociación o relación entre ellas dos, pero no pueda hallar un efecto causal, es decir, de que mi variable B influye sobre la A, ¿no? Porque también puede ser al revés, ¿no? De que la variable A esté influyendo sobre la B. Y ahí cambiaría el, el término para cada una de esas variables, ¿no? La A ya no sería desenlace, sino sería la independiente, ¿sí? Entonces, es importante de que ustedes vean cuál es la función que cumple esa variable en su protocolo de investigación. Y desde un principio lo definan, que eso es lo más importante. Entonces, continuando con la estadística, ahora sí vamos a hablar sobre las medidas estadísticas de resumen. Entonces, aquí tengo, para yo poder saber cuáles son las medidas estadísticas de resumen de variables numéricas, necesito saber si mi variable numérica tiene una distribución normal o una distribución no normal. Cuando hablo de normalidad, estoy hablando de una simetría, ¿sí? Entonces, de que tenga, eh, bueno, esta es una campana de Gauss, esto es más cuando nos vamos más a la matemática de cómo se, se ejecuta una distribución de variables numéricas, ¿no? Pero cuando vayamos al stata, mediante un histograma, que luego ya más adelante lo vamos a ver, van a poder entender mejor cómo es que se forma y cómo es de que yo me doy cuenta si es que mi variable numérica es simétrica, normal, simétrica o normal es lo mismo, ¿ok? O si es no normal o asimétrica, ¿sí? No existe el término anormal, siempre es normal o no normal, ¿ok? Entonces, en una distribución normal,
También otras medidas de resumen, eh, bueno, mejor lo hablamos después, sí, mejor. Ahora, para la distribución de variables numéricas no normal, cuando una distribución es no normal, nosotros vamos a ver una cola, ¿no? Ya sea una desviación hacia la derecha, una cola hacia la derecha o una cola hacia la izquierda, ¿no? Pero sí se va a poder observar estas colas de manera sobresaliente que te va a poder decir a ti que sí es una distribución no normal, ¿no? De hecho que los gráficos también son subjetivos y por eso es que la estadística también te va a brindar otras medidas de resumen, otras pruebas estadísticas en donde donde tú puedas decir de que tu variable numérica sí tiene o no una distribución normal. Entonces, para entender un poco más sobre esta distribución de variables numéricas y también para entender cuáles son las medidas de resumen para variables numéricas, ¿sí? Voy a explicarles mediante un ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer simplemente una encuesta de satisfacción de un comedor escolar, ¿no? Entonces, justo me tocó entrevistar al comedor número 3, ¿no? Este es el comedor número 3, en donde encuentro dentro del comedor a 6 niños y justo estaba un profesor, ¿no? Entonces, yo como primera variable voy a tener a la edad, porque yo quiero saber cuántos años tiene cada uno de esos niños, en sí, cuántos años tiene cada uno de mis individuos a los cuales voy a encuestar, incluyendo al profesor, ¿no? Porque el profesor también come en ese comedor. Entonces, aquí yo tengo mis sujetos número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? De hecho que ya se van dando cuenta que el profesor es el sujeto número 7 porque te está diciendo que tiene una edad de alrededor de 55 años, ¿no? Entonces, cuando yo tengo, mm, cuando yo primero quiero saber cuál es la medida de tendencia central, ya sea media o mediana, que representa mejor a mi muestra, ¿sí? Tengo que ver la distribución, ¿no? Entonces aquí, si yo, la mediana, ustedes saben que es el promedio, ¿no? El promedio de edad. Mientras la media, diré, es el promedio de edad. Mientras que la mediana es simplemente ordenar al sujeto de menor edad hasta el de mayor edad y tomar el del medio, ¿no? O los dos valores del medio. Y el promedio de los dos valores del medio. Entonces aquí, si yo tomaría en cuenta la media, y sumo, por ejemplo, el primer sujeto tiene 7, el segundo 8, el tercero 9, el cuarto 9, el quinto 10, y el sexto también tiene 8, y el último tiene 55, entonces me va a salir un promedio alrededor de 15, 16, pero va a ser una edad adolescente. Y ese promedio estaría representando a mi muestra. No, no, porque la mayoría de ellos son niños, no son adolescentes. Entonces, ¿cuál es la otra medida de tendencia central que me va a ayudar a poder representar mejor o resumir mejor mi variable edad en mi muestra? Es la mediana, ¿no? Porque aquí yo simplemente voy a tomar el valor del medio, que sería 9, 9 años o 10 años, ya pónganme, ¿no? Ya, 10 años, pero esos 10 años sí están más cercanos a la edad de cada uno o de la mayoría de mis sujetos de estudio, ¿sí? De hecho que la mediana y la media están acompañadas de medidas de dispersión, ¿no? En este caso la desviación estándar, que es la medida de dispersión para la media, y el rango intercuartílico, que es la medida de dispersión para la mediana, ¿sí? Entonces aquí voy a tener una mediana de 10 y el rango va a ser mm, pónganse de 8 a 15 por ahí, ¿no? Pero ya te está dando una mejor representación de la variable edad en esta muestra.
Y aquí una mejor explicación acerca de la media y de la desviación estándar. Entonces aquí tengo la media, también ustedes la van a encontrar con este símbolo, el X con sombrero, ¿sí? El que es el promedio, más menos, siempre va a estar representada por este signo acompañado de más menos, y a continuación la desviación estándar, ¿no? Entonces, aquí tengo, sí, ya están los ejemplos. Edad, aquí me dice que las personas, ya, esta es la tabla número 1 de este artículo, que están viendo si apixaban previene el tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer, ¿no? Entonces tengo aquí mi, mi grupo de pacientes que toman apixaban y el otro grupo que solamente toma placebo, ¿no? Y la primera característica o variable que yo quiero representar o quiero resumir es la edad, ¿no? Entonces en el grupo de apixaban tienen una edad promedio de 61.2. ¿Sí? Tal vez han utilizado la edad porque tienen que tener rangos de. Supongo que los pacientes con cáncer tienen un rango de edad, ¿no? No es muy común cáncer en jóvenes, ¿sí? Ah, y más esta complicación, ¿no? Tromboembolismo venoso. Entonces, por ahí de que como que todas las pacientes estuvieron cercanos a 61, pero también está acompañada de la desviación estándar, ¿no? Es decir, aquí te va a decir que vas a tener edades de 61 menos 12 o edades de 61 más 12, ¿no? Entonces ya más o menos puedes tener el rango de edades de tus sujetos de estudio, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, el peso. El peso también por lo general está representada por un promedio de desviación estándar, ¿no? La mayoría de mis pacientes pesaba aquí en promedio 80 y está acompañada de la desviación estándar, ¿no? Entonces, pasamos ahora a explicar la mediana y el rango intercuartílico, ¿no? Con este primer gráfico yo puedo explicar cuál es el valor que toma la mediana, ¿sí? O cuál es la mediana en mi muestra. Aquí tengo, por ejemplo, edad, ¿no? Seguimos con el ejemplo de edad. Ordeno de la persona que tiene, o bueno, en este caso estatura sería, ¿no? Ordeno a la persona que tiene menor estatura a la que tiene mayor estatura, ¿no? Y tomo simplemente el valor de la estatura media, ¿correcto? Entonces, para el rango intercuartílico, ustedes tienen que hallar el percentil 25 y el percentil 75, ¿no? Y recuerden que el percentil 50 es la mediana, ¿sí? Entonces por ahí no hay mucha complicación, pero para hallar los percentiles, sí podríamos guiarnos de este ejemplo, ¿no? Entonces aquí yo voy a ordenar según el tamaño de estos círculos. Y, tengo 8 observaciones, 8 tamaños diferentes, y hago un corte en el medio siguiendo el orden, ¿no? Entonces el corte en el medio va a ser el P50 o la mediana. De ahí hago un corte desde del medio hacia la izquierda, ¿no? Entonces un corte en el medio también. Y ese sería mi percentil 25. Y lo mismo para la derecha, ¿no? Hago un corte en el medio y ese sería mi percentil 50. ¿Por qué es importante representar el percentil 25-75? Porque me está explicando, me está representando el 50% de mi muestra, ¿no? Mira, justo son 4 observaciones y en los extremos también tengo 4. Entonces yo no quiero saber mis valores extremos, sino quiero saber los valores que representan el 50% de mi muestra y que son los valores más cercanos a la mediana, ¿correcto? Y aquí tengo un ejemplo. En este paper, este es un estudio de caso control en donde decían que la carga bacteriana del esputo predice la tuberculosis nucleoresistente resistente en pacientes con retratamiento, ¿no? Entonces, en la tabla número 1 tengo a todos mis pacientes
tengo la clasificación de los pacientes MDR y a los no MDR, ¿no? De aquí puedo ver básicamente que en edad están utilizando la mediana, ¿no? Junto con el rango intercuantílico, ¿no? Que es, bueno, está en inglés, es en español. Y aquí te están diciendo que la mediana de todos los pacientes es 36 y el 50% de su población está comprendido entre 29 y 46 años. De hecho, que va a haber valores más extremos, ¿sí? Mayores a 46 y menores a 29. Aquí hay otro ejemplo, ¿sí? En esta tabla es un ensayo controlado randomizado en Kenia, en donde querían ver si la circuncisión masculina previene VIH en jóvenes de Kenia. Bueno, aquí, ay, bueno, aquí tengo esta característica, la edad, ¿sí? Y aquí tú observas que hay un montón de números, ¿no? Bueno, al final de la tabla, que me he olvidado de colocar, ahí te explican, ¿no? Qué representa el primer número y qué representa cada uno de los números dentro del paréntesis, ¿no? Aquí te está diciendo que 20 es el número de observaciones, de 19 a 22 vendría a ser el rango intercuantílico, de 18 a, no, 20 es la mediana, disculpen, sí, 20 es la mediana, luego entre paréntesis va el rango intercuartílico, luego va el valor mínimo y el valor máximo, y finalmente tienes el número de observaciones, ¿no? Ah, ¿por qué creen que te pone número de observaciones? Porque miren, aquí por ejemplo tengo hemoglobina, solamente se logró obtener la hemoglobina de 1386, es decir, de que esta variable no todos han respondido, ¿no? Sino solamente tengo los datos de este número de observaciones, ¿sí? Mientras que de edad tengo completo y de peso también completo. Ahora, del grupo control, están diciendo que son 1393 observaciones, la edad, mm, la mediana de la edad es 20, que también es mediana de la edad es 20, y el rango intercuantílico va de 19 a 22, el 50% de mi población está comprendida entre estas edades, ¿no? Y aquí también te da los valores mínimos y máximos. Ahora, lo que explicamos anteriormente, medidas de tendencia central, media y mediana, y las medidas de dispersión, desviación estándar y rango intercuantílico, simplemente son para variables numéricas. Ahora, ¿cómo voy a resumir mis variables categóricas? Es más sencillo porque solamente tengo las frecuencias, ¿sí? Frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Entonces, las frecuencias absolutas vienen a ser el número entero, mientras que las frecuencias relativas el porcentaje que representa cada una de esas categorías dentro de la variable, ¿no? Entonces aquí en esta tabla, la tabla número 1 de este artículo, que es la prevalencia de factores asociados a la compra de antimicrobianos sin receta médica en Perú en el año 2016, ¿no? Entonces aquí estoy representando en cada una de esas variables la característica de los usuarios de farmacias o boticas que compran antimicrobianos, ¿no? Y tengo mi número de muestra. Entonces aquí mm, represento todos, en sí son variables categóricas, no tengo ninguna variable numérica, la edad la transformaron para que sea una variable categórica y tal vez se pueda entender mejor ante el público, la revista que lee, el público que lee la revista, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo que entre 15 y 29 años son 344 sujetos y esto representa el 29.3 de toda mi población. ¿Sí? Y así lo mismo para las siguientes categorías. Aquí también te están diciendo que se encuestaron a 57.5%, ¿sí? De mujeres, ¿no? Entonces, por ende, ya el resto es 100 y el 42.5 viene a ser los hombres. Lo mismo para las siguientes variables. Entonces, en sí, esto vendría a ser
la estadística descriptiva, simplemente es saber poder entender la clasificación general de las variables según la escala de medición y saber qué medidas de resúmenes utilizar. ¿Sí? Entonces, simplemente entendiendo esto, ustedes ya pueden armar una primera tabla, ¿no? De todos sus sujetos recolectados, de las características que deben representar de estos sujetos. Entonces, eso es la parte de la teoría. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta, o si no podemos ir a un poco más ya al stata, ¿sí? Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, escuchamos. Creo que vamos directo al Ok. instante. Todavía no hay consulta. Ok. Entonces, sí pueden ver el stata, ¿verdad? En Middlefy. Sí, sí lo podemos ver. Muy bien. Ah, bueno, creo que para algunos de ustedes puede ser nuevo este software estadístico. El Stata, un software de, es un software en el cual tienes que contar con licencias si es que lo quieres tener original y por lo tanto eso quiere decir que tiene un costo, ¿sí? O, pero es fácil de entender y es por eso que muchos que estamos en la rama de salud trabajamos con Stata, ¿no? De hecho que existe nuestro software, el SPSS, ¿sí? Y también el R, y cada uno de ellos se va a distinguir según su nivel de complejidad. Entonces, para mí, yo estaría conforme de que todos ustedes puedan entender el Stata, ¿no? Que es un nivel de complejidad moderado. O sea, no es ni muy fácil, pero tampoco no es tan complicado como el R, ¿no? O bueno, sí, el R se vuelve complicado a partir de cierto momento, ¿no? Entonces, cuando ustedes abren su Stata, por ejemplo, yo lo tengo aquí, ay no, no lo tengo ya. Pero bueno, cuando abren su Stata, les va a salir esta ventana y tienes 4 tipos de ventanas, ¿sí? Tengo aquí la ventana de la izquierda, no, la ventana de la derecha, en donde van a observar todas las variables. Ahorita no tengo ninguna base dentro del Stata, así que no hay ninguna variable por mostrar. Abajo de la ventana de variables van a estar las propiedades de cada una de esas variables, ¿sí? En la parte inferior, los comandos, aquí yo voy a escribir mis comandos y la ejecución del comando es mediante un enter y la salida de la ejecución del comando se va a observar en la ventana del medio, ¿no? En la ventana más grande. Ahora todo mi registro de comandos que he utilizado se van a estar completando en la ventana izquierda. Acá arriba tienen un montón de opciones. En sí, el Stata te permite poder realizar eh, análisis estadísticos de manera sencilla porque aquí te da las opciones de qué tipo de regresión quieres hacer en realidad. Pero es importante también conocer los comandos, ¿no? Para que se les haga más fácil. Entonces, estoy utilizando, para esta práctica voy a utilizar una base de datos del ENDES 2020. Es, qué raro, no se ejecutó. Así, demora un poco en cargar porque en sí esta variable, esta base de datos es bastante grande. Entonces, cuando yo le doy browse o su abreviación BR, me va a salir toda mi data, ¿no? Y aquí abajo, en la parte inferior derecha, me va a dar el número de variables que tengo
Aquí yo tengo 560 variables y el número de observaciones. Tengo 16.438 observaciones. ¿Sí? Entonces, en realidad, sí es una data bastante grande, ¿no? Y ahora, para comenzar este taller, yo necesito saber cuál es la naturaleza de mi variable. Entonces, el primer comando para conocer la naturaleza de una variable es code, ¿sí? Este sí les va a servir bastante. Codeboot, si yo solamente les doy codeboot, porque también pueden darle solo codeboot, les va a salir el resumen de todas las variables, ¿no? Y me va a salir por ende el resumen o la descripción de todas mis 500 y tantas variables. Entonces no va a ver cuándo termine de ejecutarse, ¿no? Es por eso que solamente he seleccionado una sola variable, ¿no? En este caso es la S108, acá yo la puedo buscar, S108N, que es nivel educativo aprobado. Uh-huh. Entonces, eh, aquí después tengo, allá, primero explicarles qué significa o qué hay dentro de esta ventana y qué es lo que me va a salir con Codeboot, ¿no? Entonces, Codeboot me va a dar la descripción del tipo de variable, pero no es el mismo tipo de variable según la naturaleza o escala de medición, ¿no? Sino es el tipo de la variable en el stata, ¿no? Por lo general hay de tipo numérico, ¿sí? Y también hay otros formatos en string que vendría a ser este ejemplo, esta variable, miren si se dan cuenta en string, porque aquí el string me dice que es una variable que puede ser numérica, pero está en formato de texto. Al igual que en el Excel, a veces ustedes colocan números, pero el Excel lo reconoce como texto y ustedes tienen que darle omitir error y convertir la variable en número, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Me está dando en string, lo que yo tengo que hacer es hacer un string, valga la redundancia, pero lo que quiero hacer es convertir mi variable string en una variable numérica, ¿no? Que se pueda entender. Pero aquí esta variable tenía un espacio, así que no simplemente lo podría hacer con este comando que estoy subrayando de string case ID, sino que tengo que hacerlo con otro comando que ya es un poquito más complejo, ¿no? Que se llama split. Me va a dar, me va a dar dos variables más, una primera variable de con todo mi primer número, ¿sí? Ese primer número antes del espacio, y una segunda variable con mi segundo número, ¿sí? Entonces aquí no le he corrido de nuevo porque ya la había, yo ya tengo mi variable. Esta base está un poco más limpia, entonces yo ya he corregido y también esta base contiene 3 módulos, me parece, de Lendes. Sí, yo he tenido que hacer una combinación de varias datas, ¿no? Para obtener ese número de variables y observaciones también. Entonces, ya no lo puedo ejecutar de nuevo porque si no me va a salir error. Entonces, seguimos con la explicación. Entonces, no solamente aquí no te va a decir la naturaleza de la variable, sino te va a decir el tipo de la variable o cómo está representada la variable en el stata. Luego te va a decir la etiqueta. Esta variable es S108N, ¿sí? Y te va a decir el rango, qué valores toma de 0 a 5. Son 6 únicos valores. Te va a decir que no hay ninguna observación
No hay ningún missing, o sea, no hay ninguna pérdida en mi dato y son números enteros, ¿no? Es decir, se está representando por un 0, un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Y aquí al costado ya te va a dar la etiqueta, ¿sí? Que estaríamos diciendo qué significa 0, 1, 2, 3. Aquí 0 significa nivel inicial o preescolar, 1 primario, 2 secundario, 3 superior no universitario y así para los siguientes, ¿no? Y acá al costado te va a dar frecuencias. Entonces, si yo observo que me sale una salida con frecuencias y nosotros en la teoría vimos que las frecuencias son medidas de resumen de variables categóricas, y miren, justo aquí está teniendo todas las categorías etiquetadas, entonces yo por ende voy a decir de que mi variable nivel educativo aprobado es una variable categórica. Politómica porque no tengo dos opciones, tengo más de dos secciones, ¿sí? Y en este caso sería ordinal también, ¿no? En este caso simplemente es ordinal porque hay una jerarquía. Y ahora este comando describe, aquí simplemente voy a conocer la etiqueta de mis variables, es decir, cuál es la etiqueta para poder darle a entender de que 0, 1, 2, todo eso significa lo que está a su derecha. Y aquí está la etiqueta de la variable, ¿no? De la variable general. Entonces, lo que yo he hecho a continuación es renombrar, porque en realidad si voy a estar con el S108N, no voy a entender muy bien de que estoy hablando de una característica o una variable que es nivel de educación, ¿no? Entonces, simplemente con este comando rename, yo voy a renombrar esta variable. Entonces, a partir de ahora, tengo que ejecutar cualquier comando acompañado de mi variable renombrada, ya no de la anterior, porque esta S108N ya desapareció. Ahora esta se llama nivel de educación. Ok. Entonces aquí le doy un código para corroborar. Sí, miren, ya no te sale aquí la otra variable, S108N, si no te dice nivel de educación. Y lo mismo del otro. Ahora, ¿cuál es la medida de resumen para las variables categóricas? Las frecuencias, ¿verdad? Aquí te dan, pero solamente te dan la frecuencia absoluta. ¿Cómo puedo saber la frecuencia relativa? Es decir, ¿cuánto representa eso 238 de todas mis observaciones? Voy a ejecutar este comando. Tabulate nivel de educación. Y aquí me va a decir que esos 238 representa el 1.45 de toda mi muestra, de todo mi 100%. Es realmente poco, ¿no? Entonces aquí la mayor frecuencia la voy a obtener secundaria, es decir, que la mayoría de mi población o el 48.2% de mi población obtuvo hasta un nivel de educación secundaria, ¿sí? Entonces ya estoy comenzando a describir las características de mi población. Ahora, como hay varias categorías, se podría decir, eh, por lo general, como vimos en la teoría, simplemente tienes como que tres categorías, ¿sí? A veces cuatro, pero ya tener seis parece que son muchas las categorías, ¿no? Eso de ahí lo van a entender mejor porque es tener tres o cuatro máximas categorías
Más adelante lo van a entender cuando ya ejecuten pruebas de hipótesis o cuando lleguen a la parte de los modelos de regresión. Entonces, por ahora voy a generar una nueva variable con este comando generate, nivel de educación igual a missing. Y aquí lo que voy a hacer, para que ustedes vean completamente cómo es la creación de una variable, lo que tengo que hacer es replace, reemplazar eh, en mi variable nivel de educación igual a 0, si el nivel de educación es igual a 0 y 1, ¿no? Entonces aquí para nivel de educación, sin etiqueta, ¿no? Lo mismo, sino que necesito saber cuáles voy a juntar, porque en Stata no te va a dar las categorías. Ay, ¿dónde está ese? Mejor voy a hacer un browse de nivel de educación. En el Stata te va a salir el etiquetado de las categorías, pero acá arriba te va a dar en valores, ¿no? Entonces, para que haga todo su proceso matemático, ellos necesitan este valor, no necesitan la etiqueta. Bueno, Stata necesita el valor y por lo tanto yo necesito saber cuáles son los que voy a juntar. El 0 y el 1 lo voy a juntar. También voy a dejar solo al 2 porque es mi categoría en donde yo tengo mayor frecuencia de observaciones. Y luego voy a dejar una tercera opción en donde tengo mi 3, 4 y 5, ¿no? Que sería superior no universitario, universitario y posgrado. Entonces aquí reemplazo, ¿sí? Reemplazo en valores de 0, de 1 y de 2. Entonces cuando yo hago aquí un tabulate, simplemente para ver la frecuencia, ahora cómo se observa de mi variable. Eso de acá también pueden escribirlo aquí, si quieren trabajar solo en Stata. Solamente que el do file me sirve para tener un resumen guardado de todos los comandos que yo he ejecutado, ¿no? Entonces aquí me sale 0, 1 y 2, los valores que yo estoy creando, ¿no? Pero luego tengo que hacer la etiqueta, ¿no? Entonces, con label define, ese es el comando completo, label define, y creo un nuevo variable, se podría decir, ¿sí? Yo le he puesto de nombre educa2, en donde me diga que 0 es hasta primaria, 1 significa hasta secundaria y 2 estudios superiores. ¿Ok? A continuación lo que voy a hacer es asignar esta etiqueta educa2 a mi variable nivel de educación 2. ¿Cómo asigno mi etiqueta a mi variable? Utilizando este comando, label values, ¿sí? Entonces, ya creé y ahora ejecuto de nuevo mi tabla y ahora ya no va a estar en 0, 1 y 2, sino va a estar representado con su etiqueta para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿no? Ya, y aquí vamos a observar la frecuencia, las nuevas frecuencias. De hecho, que hasta secundaria va a seguir siendo la mayor frecuencia y porcentaje de toda mi población. Pero era un poco más un ejemplo para que ustedes sepan de que una variable categórica que tiene varias categorías, ¿sí? Se puedan resumir en solamente tres.
creando una nueva variable, ¿no? Y recategorizando cada una de mis opciones. Muy bien. Entonces, también cómo puedo hacer la descripción mediante frecuencias absolutas y relativas. Otros ejemplos puede ser aquí. Este es un cuadro de doble entrada en donde yo quise explorar un poco más y poder conocer cuál es el nivel de educación según esta otra variable que es B751, que está etiquetada bajo este nombre, ¿no? Si ha oído hablar de una enfermedad llamada SIDA. Entonces aquí eh, tengo frecuencias. Estas frecuencias solamente serían las absolutas, te está dando el número de observaciones, no te está mostrando las frecuencias relativas, el porcentaje que representa esa categoría en toda la población, no te está mostrando eso. ¿Cómo lo puedo mostrar? Cuando después de poner mis dos variables, allá. De hecho que cuando van a escribir aquí tabule, la primera variable les va a salir en fila y la siguiente variable les va a salir en columnas, ¿sí? Si lo hacen al revés, lo pueden hacer, pero a mí saldría así, ¿no? Aquí ya me está dando el nivel de educación en columnas. Y la otra variable, si es que conoce la enfermedad de SIDA, en filas. Pero para entenderlo mejor, yo lo entiendo de esta forma, ¿no? Y eso también va a depender si es que, cuál sería para ti una variable de desenlace, que por lo general son las que van en columnas, y cuáles son tus variables independientes, ¿sí? Que por lo general van en filas. ¿Ok? Muy bien, quedamos de que estas son frecuencias absolutas. Ahora lo que yo quiero saber, mis frecuencias relativas. Cuando yo le pongo después de mi comando y de mis dos variables coma col, significa de columnas, es decir, de que el porcentaje va a ser en columna. Es decir, si yo sumo estos tres porcentajes, 17 más 48 más 33, me va a dar el 100%. Y lo mismo para la otra columna, ¿no? Sumo los tres porcentajes, 80, 18 y 0,79, va a sumar 100. ¿Ok? Aquí, a simple vista, qué podría estar diciendo? De que el 80 de mi población, el 80% de la población que no conoce la enfermedad SIDA tiene un nivel de educación hasta primario, ¿no? Entonces es bastante las personas que se podría encontrar una asociación, ¿no? Ya a simple vista, porque está diciéndote que la mayoría de mi población no, que no sabe qué es SIDA tiene un nivel primario. ¿Sí? A ver, aquí hay otra opción de cómo generar mis frecuencias relativas, pero ahora el porcentaje se va a sumar en fila, ¿no? Entonces 93 más 6 me va a dar el 100% y lo mismo para los siguientes, ¿no? Aquí también está una ventana de ayuda, ¿no? Que te dice, el primer número que se te presenta es la frecuencia absoluta y el segundo es el porcentaje en filas o tu frecuencia relativa en filas, ¿sí? Entonces aquí lo mismo, ¿no? Que de todos los que tienen mm, nivel primaria, bueno, aquí no se podría ver tanta la diferencia, ¿no? Son similares de los que sí saben que es SIDA, nivel primaria es 93, aunque se puede ser diferente, no solamente 93% versus un 99% y otro 99%. Se podría hallar una relación. Ahora, ¿cómo quiero
si yo quiero combinar que me salga, para que me salga el porcentaje tanto como filas y por columnas, entonces simplemente escribo los dos, col y row, ¿sí? Y aquí en la tabla de ayuda puedo entender que el primer número es la frecuencia absoluta, el segundo número es el porcentaje en filas y el tercero el porcentaje en columnas, ¿sí? Entonces ahí, dependiendo cómo quieren ustedes representar. Otra forma, otra opción también de poder resumir mediante frecuencias una variable categórica es utilizando el BYSOR, es decir, que para cada una de las categorías de mi variable B751, que son no y sí, yo quiero que haga una tabla de nivel de educación, es decir, que me muestre su frecuencia absoluta y sus frecuencias relativas. Entonces aquí tengo el nivel de educación, eh, nivel de educación de las personas que no conocen la enfermedad del SIDA, y acá veo de que el 80% es hasta nivel primario, ¿no? Lo mismo que estaría saliendo cuando yo utilizo este comando, ¿no? Tabule y acompañada de col. Y lo mismo para las personas, ¿no? Aquí simplemente estás haciéndote las tablas separadas según cada una de las categorías de esta variable. ¿Sí? Entonces también pueden explorar utilizando este comando. Ahora, mm, ya vamos a ir un poco más a figuras para representar mis frecuencias, ¿sí? Tal vez puedan explorar mejor en otras clases más figuras. Estas son figuras bastante básicas, ¿sí? Lo que voy a hacer acá, un pie, ¿sí? Una figura en círculo, en donde esté representando simplemente nivel de educación. Ahora tienes opción de poder explorar, poder darle color a tu dibujo, a tu figura, escribir, darle otros colores, escribir el porcentaje del centro. O sea, Stata te da esa opción, ¿no? De que tú juegues con todos estos objetos para que tu gráfico sea más entendible o sea más a tu gusto, ¿sí? Ya cuando puedas comprender mejor los comandos, ya vas a utilizar simplemente comandos el poder hacer esto, ¿no? Pero de hecho que no te sale tan ordenado, entonces lo que yo voy a hacer aquí es ordenar, ¿no? Y acá también puedo poder simplemente, por ejemplo, darle dos opciones, ¿no? Un decimal diré, aunque la mayoría tiene dos decimales. Entonces acá le voy a dar 0.45. Todo eso lo hacen presionando aquí donde dice editor de gráficos. Lo mismo para este también puedo cambiar, pero ahora no lo voy a guardar. Ustedes tienen la opción de guardarlo, pero para esta ocasión no lo voy a guardar, ¿sí? Acá también pueden hacer un gráfico según otras variables, es decir, por ejemplo, aquí de los que no conocían la enfermedad SIDA versus los que sí conocían. Y me va a dar en porcentajes, ¿no? Acá abajo está la leyenda y acá abajo también está el título, ¿no? Entonces yo puedo mover el título arriba o ponerlo al centro con el editor, ¿no? Si es que todavía no conocen los comandos. Entonces, ¿cómo puedo también explorar más acerca de qué opciones tengo para mi gráfico en mi de torta? Aquí ustedes pueden darle un gel acompañado con el comando y ahí te va a decir qué opciones tienen. Mira, tengo todas estas opciones. Y, y ahí te va a dar la explicación de cuándo usarlas y cómo usarlas. Otro gráfico es el Catplot. Creo que tienes que instalarlo. Sí,
Hace tiempo lo habré instalado, pero yo lo ejecuté y salió normal. Entonces, aquí como me estoy representando también de, el nivel educativo aprobado, ¿sí? Esta es mi variable antes de recategorizarla y me estoy dando y estoy representando las frecuencias absolutas, ¿no? Acá hay otro gráfico, el H-bar, que es lo mismo que el anterior, pero ya no es frecuencia absoluta, sino es porcentaje, ¿sí? Entonces, si yo quiero que salga no como barras horizontales, sino como verticales, no le doy el H antes del bar, sino le doy simplemente bar. Pero aquí, como las etiquetas de cada una de las categorías es grande, se sobreponen una a la otra, ¿no? Tal vez ustedes pueden con el editor de gráfico hacerlas más pequeñas, pero a mi gusto yo trabajaría con el anterior gráfico, ¿no? En donde sí puedo leer cada una de ellas y sí entiendo el porcentaje o la frecuencia absoluta si es que utilizan CAT. Entonces aquí también puedo hacer según otras variables, es decir, el grupo que no conoce la enfermedad versus el grupo que sí conoce lo que es el SIDA, ¿no? Y ahí también me va a dar las frecuencias, no, en este caso es el porcentaje de cada una de mis categorías. Entonces, esos son algunos gráficos para frecuencias. Yo les voy a dejar este do file para que ustedes puedan explorar o puedan recordar los comandos que estamos utilizando. Ahora vamos a hablar, ya para terminar la práctica, las medidas de resúmenes para variables numéricas. Confundir. Hablamos de las categóricas y ahora de las numéricas. Lo primero que debo saber es cuál es la naturaleza de mi variable y cuando yo le doy codebut a una variable numérica, ya no me va a salir las frecuencias. ¿Se acuerdan que para las categóricas me salían las frecuencias y las etiquetas de cada una de las categorías? Bueno, en este caso no. Te va a decir también de que es un tipo numérico, ¿sí? Pero es cómo está representada los datos de esta variable en el stata, así que no tiene nada que ver con la naturaleza de la variable, recuérdenlo. Y te va a dar el rango de los valores. Acá me dice que está tomando de un valor 1 a un valor 24. Ah, ya, esta variable es el total de personas que viven en el hogar, ¿sí? Entonces me está diciendo que tengo 17 únicos valores. Acá tengo la media. Me va a dar medidas de resúmenes clásicas, las más conocidas. Por ende, solamente la media, la mediana, la desviación estándar. Me va a dar la mediana, que es el percentil 50, ¿recuerdan? Percentil 25 y 75, que es mi rango intercuartílico, ¿no? Eh, entonces, a simple vista, con este código yo digo, ok, mi variable es una variable numérica y por lo tanto tengo que utilizar comandos para resumir mi variable numérica. ¿Cuál es un comando súper conocido? El summarize. Si ustedes le dan solamente summarize acompañado de la variable, les va a dar las medidas de resúmenes más comunes, se podría decir, mínimo, máximo, media y desviación estándar. Si quieren mayor detalle u otras medidas de resúmenes, le tengo que dar después de summarize mi variable, coma, detail. Quiero más detalles, ¿ok? Entonces aquí me va a dar los percentiles, ya no solamente el 50, el 25, el 75, sino también otros percentiles, mi valor mínimo, mi valor máximo, ¿sí? Me va a dar el número de observaciones, me va a dar la media, me va a dar la desviación estándar, la varianza, que vendría a ser la desviación estándar al cuadrado, me va a dar el squeenness, que es una medida de resumen para ver si hay una distribución simétrica o asimétrica o si hay un
sesgamiento de la desviación hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Y la kurtosis también es para ver si hay distribución normal, simétrica, o no normal o asimétrica, ¿sí? Entonces de ahí vamos a explicar un poquito más. Pero ahorita me interesa que conozcan más comandos. Otro comando para mis variables numéricas, el tab-stab, en donde yo le indico cuál es la variable que deseo que me haga el tab-stab, acompañado de cuáles son las medidas de resúmenes de mi interés, ¿no? En este caso solamente puse el número de observaciones, la media y la mediana, ¿sí? Ahora también puedo hacer el tab-stab por otra variable, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esta variable? Entonces, de las personas que sí han oído hablar versus las personas que no han oído hablar, ¿no? Ya que es similar, ¿no? La media y la mediana, de hecho. También puedo utilizar el by sort con el summarize, ¿sí? Entonces aquí le estoy diciendo por cada una de mis categorías de mi variable sobre si conocen o no la enfermedad del SIDA, hago un resumen detallado, ¿no? Ahora, otra medida de resumen, que más es para tareas, se podría decir, porque en tablas nunca se representa, es la moda, ¿no? Entonces yo tengo que instalar este comando que se llama mmods y, y ahí me va a dar automáticamente cuando lo ejecuto la moda, ¿no? En este caso me está diciendo de que la moda es de 4. Entonces, ¿cómo también puedo corroborar esto? Haciendo un tabulate. Como yo tengo 17 únicos valores nada más, entonces sí puedo hacer un tabulate, ¿no? Cada uno de esos números se va a representar mediante un porcentaje. Pero si tengo, imagínense, más de 1000 valores únicos, ahí ya sería una super tabla en donde no me serviría para nada el tabulate, ¿no? Pero solamente estoy acá ejecutando el tabulate para que ustedes puedan entender de que este comando sí funciona, ¿no? Porque aquí me dice que la moda es 4 y aquí 4 tiene la mayor frecuencia, ¿no? Y se dan cuenta, 4 es la mayor frecuencia, es decir, hay más observaciones que tienen 4 personas viviendo en el hogar. Correcto, entonces sí funciona este comando. Ahora también tengo que saber cuáles son mis medidas de dispersión. Entonces al tab stab que hizo de media y de mediana, que son mis medidas de tendencia central, le voy a aumentar mis medidas de dispersión. Y aquí me va a salir la varianza, la desviación estándar y el rango, ¿no? Y lo mismo si es que yo quiero clasificarla según otra variable, ¿no? Según no y sí, la mi otra variable. Ahora, ¿cómo puedo visualizar gráficamente? Bueno, aquí tengo un grafiquito que es GraphPost, que es la famosa gráfico de cajas y bigotes, ¿sí? En donde es muy útil para poder representar la mediana, sí, la mediana y los outliers o los valores extremos y los percentiles, ¿no? Percentil 25, 75, este es el valor mínimo o máximo, y acá vas a observar los outliers, ¿no? Te vas dando cuenta de que en realidad no se podría ver. Acá podrías ver más que nada los outliers, ¿sí? No funciona mejor visualmente para ver eso. Existen otros gráficos como vamos a ver a continuación, ¿sí? Para ver la distribución, ¿no? Si tiene una distribución normal o no. Entonces aquí, antes de eso, tengo el gráfico de mis cajas de bigotes según otra variable, en este caso si conocen o no la enfermedad SIDA, y acá
también tengo de que los que no conocen simplemente son hasta 15 personas que viven en el hogar, mientras que los que sí conocen, por ahí tengo un super outlier que es hasta 24, ¿no? Entonces puede ser de que ese valor haya sido mal digitado o tal vez en realidad sí viven 24 personas dentro de su hogar, ¿sí? Y ahora sí tengo el Instagram, que es para ver la distribución. Y aquí vemos de que se observan, ¿no? De hecho que las barritas son delgadas entre sí porque solamente tengo 17 valores únicos. Estos gráficos sirven cuando hay más valores, ¿sí? Y acá me está dando la densidad, ¿no? ¿Cuánto representa cada una de esas frecuencias? Aquí a simple vista o de manera subjetiva yo podría decir de que sí podría haber una normalidad, pero miren, está acompañando de una colita, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, esa colita hacia la derecha me está diciendo que hay un sesgo hacia la derecha y por lo tanto, bajo mi criterio, yo diría que es una variable que no tiene distribución normal. Ujú. Entonces, y se acuerdan cuando vimos, a ver, no quiero borrar la imagen, pero cuando vimos el resumen detallado me daban otras medidas de resúmenes como es el squeenness y la kurtosis. El squeenness me va a dar un valor que cuando es uno, es decir, de que es realmente simétrico, pero si se va del uno, toma un valor este, mayor a uno, se podría decir, ya vamos viendo un cegamiento hacia la derecha. Y la kurtosis viene a ser el apuntalamiento. Un apuntalamiento igual a 3 describe a una distribución normal. En este caso tengo 7. Es decir, que tengo un gráfico que, en los cuales los que tienen hasta 4 personas totales en el hogar son con mucha frecuencia, ¿no? Está representando con mucha frecuencia. Entonces, esto también está diciéndome de que no es una distribución normal. Mm, bueno, y este era simplemente de que ustedes pueden categorizar su variable numérica, ¿sí? En este caso es este comando, style, personas, esta es la nueva variable que yo estoy creando, personas-abajo hogar 2, mi anterior variable, y le estoy diciendo que me categorice en 3 categorías que tengan igual porcentaje. Entonces le doy esto, le doy un tabulate, porque ya sería una variable categórica, así que no puedo utilizar medidas de resúmenes, ¿sí?, de variables numéricas y por lo tanto utilizo tabule y me da los 3 cuartiles, ¿no? Y aquí me está diciendo, cuando hicimos el tab, me está tomando en cuenta que serían 25, sí, no, 33. Entonces, hasta cuando suman mi frecuencia acumulada, 33, sí, me va a tomar estos valores, ¿no? Estoy en la primera categoría, estoy agrupando a los que tienen 1, 2 y 3, en la segunda categoría a los que tienen solamente 4 y 5, y a los que tienen de 6 a más personas viviendo en su hogar. Pero bueno, eso es alguna de las cosas que pueden hacer de manera descriptiva en el Stata. Ahora sí, si alguno de ustedes tiene alguna consulta, de hecho que
A primera instancia no es tan fácil agarrar el stata, tienen que practicar bastante, comenzar con el etiquetado de las variables, generar nuevas variables, luego ya van explorando mejor, ¿no? Utilizando comandos para ver medidas de resúmenes, ya sea para variables categóricas o numéricas. Ujú. Y luego ya también van viendo qué otros gráficos, ¿no? Ahora sí. Vale, tiene una consulta. Si tuvieran una consulta, pueden escribir en la caja de comentarios y no pueden prender su micro. Ah, cierto, Yasmin, nos están solicitando si nos puedes pasar el do file para que luego puedan practicar. Sí, les voy a pasar el do file y les voy a mandar la data, pero con unas cuantas variables nada más, porque con las 560 no sé, tal vez pueda demorar mucho en correr. Hoy mi batería. Hay una Pero te lo envío. pregunta, Dime. sí, hay una pregunta. Nos escribe Mabel Pereda. ¿Podrías correr el comando Shapiro Will para ver si se cumple lo que mencionas, por favor? Ah, ah, ¿alguien se acuerda cómo era el comando de comprar? ¿Alguien se acuerda cuál era el comando? Ayer era parecido, pero ya se me fue ahorita. Si no, en todo caso, podemos pasar a la siguiente pregunta. Nos escribe Giancarlo Viviano, nos dice, buenas noches, sobre el programa Stata, ¿qué versión recomienda? Como versión. Sí, supongo que están hablando de las versiones que salen cada año, ¿no? Sí, 14, 15. se refiere creo que a ello, a las versiones de Stata que sale cada año. Bueno, en sí, todas las versiones son útiles para realizar un análisis estadístico, ¿no? Solamente que se van actualizando, se podría decir, cada año y por eso, para diferenciarla de la versión o del año anterior, le da nuevo número, ¿no? Pero en sí, para mí, todos son útiles. Eh, yo ahorita estoy trabajando con la versión 15 y me funciona muy bien y eso me parece que 16 ya hay, pero yo he trabajado con versiones 13, 14 y sí funcionan bastante bien. Entonces, mm, no podría decirles que hay una versión mejor que otra. No, no, de hecho que las versiones más actuales tienen nuevos comandos, nuevas funcionalidades, te da opción de poder o más opciones de poder arreglar tus gráficos, pero de por sí a mí los gráficos en Stata no me convencen, ¿no? Este, pero bueno, sí, sigue mejorándose por esa parte, ¿no? Y, y bueno, si tienen una versión actual, utilícenla, ¿no? Si no tienen, bueno, se quedarían con la versión de Stata que están trabajando. Luis Tercero nos escribe, nos dice, buenas noches, creo que el comando es swing, entre comillas, variable. ¿Cómo? A ver. Está en la caja de comentarios.
ese, bueno, ahí ya, ¿ya ves? He escrito, ay, escribo mal, ahí ves. Ah, miren, ¿se acuerdan cómo se interpreta el Shapiro Will? ¿Sí? ¿Cuál es la prueba de hipótesis para el Shapiro Will, que ya vendría a ser una prueba estadística? Eso te quiere decir de que eh, si hay normalidad, ¿verdad? Cuando el P es menor a 0.05, estaría diciéndote que sí hay normalidad. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy trabajando con bases grandes? Las pruebas estadísticas se ven afectadas por el número de observaciones. Entonces, por más de que yo tenga una distribución con un cegamiento que a la vista se puede observar, el Shapiro-Wills siempre te va a dar un valor P menor a 0.05, en donde te está diciendo de que sí es una data normal. ¿Sí? Entonces, hay que tener bastante, por eso tienes hasta tres opciones para tú poder determinar cuál es la distribución de tu variable numérica, ¿no? Tienes las medidas de resúmenes, que son el squeakness y la kurtosis. También si tu media es cercana a tu mediana, también podrías decir que es una distribución simétrica. Si están alejadas una del otro, ya te vas por la distribución no simétrica. Tienes tu squeakness, tu kurtosis, además tienes las gráficas, ¿no? Y por último tienes las pruebas estadísticas. Pero lo malo es que las pruebas estadísticas son afectadas por el tamaño de la muestra. Por eso, por lo general, yo no utilizo pruebas estadísticas cuando tengo una base grande como la ENDES, porque siempre me va a salir un valor P menor a 0.05, 0.05, ¿sí? Entonces, por ahí es algo que deberían recordar y que tomar en cuenta cuando estén trabajando con datas muy grandes. De ahí, por eso es que el ENDES tiene un sistema de muestreo por estratos y la forma de ejecutar cada una de estas variables no debería ser de esta forma, así tan directamente, solamente esto ha sido por la clase de hoy día, sino que se utiliza un seteo. Un seteo significa de que yo le estoy diciendo al Stata de que mi data tiene un estrato y un nivel de ponderación que debe de considerar. Entonces, estas bases necesitan ese seteo, ¿no? Es porque el Stata es un software en donde él te va a seguir arrojando resultados según tú el comando que corras, ¿no? Pero ahora, cuando tú eres la persona que decides cuándo este resultado es el correcto. Entonces, por eso necesitamos tener estas clases de bioestadística, ¿no? Porque no es simplemente correr un comando y dar como respuesta eh, el resultado que te salió el valor P, ¿no? No saber interpretar, entender, saber cómo es el modelamiento para ciertos tipos de datas, ¿sí? De ahí de la importancia de la estadística y de este programa también, que me parece súper interesante para chicos como ustedes que puedan estar mejor ya desde ahora, desde edad o de que no tengan experiencia para que puedan hacer cualquier trabajo de investigación, protocolos, su tesis. Les va a servir bastante para la tesis también. Ujú. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, no creo que haya más preguntas. Voy a proceder a compartirte de repente el certificado, o si no, o si ves en la caja de comentarios que me unas preguntas que puedas responder. ¿Cómo dices? Creo que hay unas preguntas en la caja de comentarios. Y si es al revés, versión 16, puedo abrirlo en versión 13. Mm, creo que puede haber un cruce de versiones. No sé si están hablando del DeFi, porque el DeFi va de la mano de la versión del Stata que tenga. Bueno, de acuerdo. Ujú. Bien, vamos a compartir el certificado para poder finalizar la sesión de hoy. Un ratito. Yasmin, en nombre de la sociedad, queremos agradecerte por el tiempo brindado, por las enseñanzas que nos ha brindado hoy día, y estamos seguros que te seguiremos viendo durante los siguientes programas que vamos a seguir realizando. Yasmin, muchas gracias por la ponencia de hoy día, que ha sido muy valiosa para todos. Ok, gracias a todos ustedes por su asistencia y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao chicos, cuídense. Hasta luego.